En este vídeo vamos a ver un nuevo modelo de ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado, que son las ecuaciones lineales y también las reducibles a lineales. Bueno, este va a ser el esquema que vamos a seguir a lo largo de todo el vídeo y vamos a ver tres grandes bloques. El primero, ecuaciones lineales; el segundo, ecuaciones reducibles a lineales, y una serie de ejemplos prácticos de cada uno de ellos. En este primer bloque de ecuaciones lineales vamos a ver cuál es la forma estándar de una ecuación lineal, cuál es el factor integrante que me va a permitir resolverla, cómo resolverla, y luego ver alguna pequeña variante, algún ejemplo variante de este modelo de ecuación lineal. Bueno, lo primero, ¿cuál es el modelo estándar, la definición estándar? ¿Cuándo diremos que una ecuación diferencial la podemos asignar al tipo ecuación lineal de primer orden? Pues va a tener que tener la forma diferencial de y partido por diferencial de x más y por una función que depende solo de x igual a una función que depende solo de x. Y la teoría lo que nos afirma es que si utilizamos la función e elevado a la integral de p de x diferencial de x, esta función nu, esta función va a ser un factor integrante. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a permitir resolverla. ¿De qué manera? Pues porque al multiplicar la ecuación de partida por este factor, mi ecuación se va a convertir en una diferencial exacta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que he comentado antes, que voy a tener solución, que lo que hay dentro de la diferencial va a ser mi solución y va a tener esta forma general. Bueno, es un poquito complicada, vamos a verla un poco más despacio. Partimos de nuestra forma general, que hemos llamado ecuación lineal de primer orden, y hemos dicho que e elevado a la integral de p de x diferencial de x va a ser un factor integrante. ¿Qué significa que sea un factor integrante? Pues lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, que si yo multiplico la ecuación diferencial por ese factor integrante, el resultado va a ser una diferencial exacta, es decir, esta parte y por e elevado a la integral de p de x diferencial de x va a ser la solución general. Pero vamos a ver que realmente esta ecuación, al multiplicarla por el factor integrante, me da una diferencial exacta. Vamos a ver esta derivada con un poquito de espacio. Es una derivada de un producto, es decir, será derivada del primer factor por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de y con respecto de x será derivada de y respecto de x porque, insisto, y es función de x. El segundo factor lo mantenemos igual y ahora multiplicamos, le sumamos el producto cambiado. Primero el primer factor, que se va a mantener, y por la derivada respecto de x de la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Esto, que parece muy complicado, en realidad es muy sencillo, porque fijaos que la derivada de una exponencial es la propia exponencial por la derivada del exponente. Pero ¿cuál es la derivada del exponente? Pues es la derivada respecto de x de la integral. Por lo tanto, es la propia p. Entonces me queda esta expresión. Pero si ahora yo saco factor común e elevado a la integral de p de x diferencial de x, fijaos que me queda justamente la ecuación diferencial de partida. Es decir, que la solución va a ser y por la integral de p de x diferencial de x. Pero para yo poder sacar de aquí, digamos, extraer la solución, tendría que integrar a un lado e integrar a otro, que es lo que yo tengo aquí. Si yo integro en la parte de la izquierda, me queda y por elevado a integral de p de x diferencial de x. Pero fijaos que si yo integro en el miembro de la derecha, ¿qué es lo que obtengo? Pues tengo la integral de q, porque todo esto es precisamente q, por este factor, que es e elevado a integral de p de x diferencial de x. Y esta fórmula va a ser la solución general y la que me permita resolver los ejercicios. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo muy fácil, muy estándar. Pero he preferido ponerlo así porque de primeras, o sea, yo tengo que identificarlo como este modelo, pero la primera impresión es que no la tengo ajustada. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo, pero en el que tengamos que ajustarlo. ¿Cómo la ajusto? Pues para empezar, esta x me está sobrando, la tengo que quitar de aquí, pues la paso dividiendo. Y fijaos que al pasarla dividiendo va a quedar diferencial de y partido por diferencial de x. Bueno, voy a pasar esta y a este lado también, menos 1 partido por x, y aquí simplifico todo por x. Entonces fijaos que ahora sí que la tengo en la forma en la que yo quiero. Diferencial de y partido por diferencial de x, una función p
que depende solo de x, que en este caso particular va a ser menos 1 partido por x, y una función q que depende solo de x, que va a ser x cuadrado más 3x menos 2. Como yo me sé la teoría, yo sé que esta ecuación la voy a poder resolver a partir de este factor integrante, que es e elevado a la integral de p de x diferencial de x. ¿Quién es p? Menos 1 partido por x. Fijaos que me queda una integral inmediata, e elevado a menos logaritmo neperiano de x, que haciendo operaciones es muy fácil, 1 partido por x. Bueno, pues ya tengo mi factor integrante. Pues ahora, como yo sé cuál es la solución, sabemos que es i por el factor integrante, era la integral, recordamos que lo hemos visto hace un momento en otra diapositiva anterior, de q por e elevado a la integral por p de x diferencial de x más constante. Fijaos, el factor integrante me ha salido que era 1 partido por x. Ahora coloco q de x, que era un polinomio, por 1 partido por x diferencial de x. Y ahora ya me queda una integral absolutamente inmediata. Primero simplifico y luego integro. Entonces tengo que i por 1 partido por x será x cuadrado partido por 2 más 3x menos 2 logaritmo neperiano de x más constante de integración. Voy a arreglar un poquito la ecuación. Voy a hacer como un denominador para poder eliminar los denominadores. El 2 pasaría multiplicando, la x pasaría multiplicando al segundo miembro y obtengo de una manera muy sencilla mi ecuación, mi solución general. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo en el que, fijaos que he querido ponerla un poquito más de la forma estándar. Es decir, nosotros hemos trabajado normalmente nuestras ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado de la forma m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0. Entonces, vista así, como que parece que nos cuesta un poquito identificarla como que sea del modelo que estamos estudiando. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, que ya también lo hemos visto en otros vídeos, es ponerla de esta forma, diferencial de x y partido por diferencial de x. Pero fijaos que si yo intento llevarla a la forma y por p de x más q de x, pues muy complicado. Entonces vamos a hacer un truco. Nos damos cuenta que si yo esto lo tuviese al revés, es decir, numerador como denominador y denominador como numerador, pues sí que ya la podría expresar. Fijaos, voy a simplificar y me queda 1 partido por i menos x por 1 partido por i logaritmo neperiano de y. Es decir, ¿cuál va a ser el truco? Pues va a ser intercambiar la variable independiente por la variable dependiente. Lo que antes era i, ahora es x, y fijaos que yo ahora mi nueva ecuación diferencial no va a ser diferencial de y respecto de x y más y por una función que depende de x igual a una función que depende de x. Yo he intercambiado las variables y tengo que ahora mi variable independiente es la y mi variable dependiente es la x. Entonces la ecuación tal y como la había simplificado, fijaos que adopta la forma de ecuación lineal. Esto va a ser un pequeño truco que vamos a utilizar en la resolución de ecuaciones. Si vemos que si al darle la vuelta a la fracción obtenemos una ecuación que la podemos adaptar a la forma lineal, vamos a cambiar la variable dependiente por la independiente. Entonces fijaos que ahora ya es muy sencillo, porque ¿quién es mi p de i? Pues 1 partido por i logaritmo neperiano de i, y la q va a ser 1 partido por i. Cuidado porque ahora el factor integrante no va a ser elevado a la integral de p de x por diferencial de x. Yo he cambiado la variable. Por lo tanto, va a ser e elevado a la integral de p de i por diferencial de i. Sustituyo mi p aquí y tengo una tengo una integral que es inmediata, porque sería el logaritmo del logaritmo. Fijaos que si yo derivo sería 1 partido por el logaritmo de i por la derivada de lo de dentro, que sería 1 partido por i. Es una integral inmediata. Y e elevado al logaritmo del logaritmo es evidentemente el logaritmo. O sea que mi factor integrante va a ser logaritmo neperiano de i. Y yo sé cuál es la solución general. Recordamos que la solución, cuando la variable dependiente era la i, era i por el factor integrante igual a la integral de q por elevado a la integral de p de x diferencial de x. Ahora tenemos que darle la vuelta. Ahora no será i por el factor integrante, será x por el factor integrante. Y la integral de q, que es 1 partido por i, por e elevado a, realmente el factor integrante. Y ahora obtenemos una integral también elemental, porque nos damos cuenta que es el logaritmo neperiano de i al cuadrado partido por 2. Podemos verla, digamos que visualmente,
O bien también podríamos, si nos cuesta un poquito, pues hacer un cambio de variable logaritmo neperiano de y igual a z, ¿va? Pero yo creo que se ve intuitivamente, es muy sencillo. Bueno, ahora lo único que tengo ya tengo resuelta la ecuación, lo único que sí quiero es arreglar un poco, quitar denominadores y dar la solución general de una forma un poquito más simplificada. Bueno, habríamos acabado el primer bloque, que serían ecuaciones lineales, y vamos a pasar al segundo bloque, que son aquellas que, no siendo lineales, sí que las podemos reducir a lineales. Y vamos a ver un caso muy importante, que es la ecuación de Bernoulli, y un caso también particular interesante que veremos a continuación. Bueno, ¿cuál es la ecuación? ¿A qué llamamos ecuación de Bernoulli? Pues fijaos que tiene la estructura de una ecuación lineal, pero como que le sobra este término y elevado a n. Además, es una parte que tenemos aquí, un término no lineal, porque rompe la linealidad. Fijaos que se llama lineal porque tenemos y' más i por lo que sería una función de x igual a función de x. Este término me rompe la linealidad. ¿Cómo podemos salvar este problema, entre comillas? Pues haciendo un cambio de variable, llamando v a i elevado a menos n más 1. Y este cambio de variable nos lo vamos a estudiar porque va a permitir siempre reducir la ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal. Bueno, entonces volvemos a escribir cuál sería la forma típica de la ecuación de Bernoulli, cómo reconocerla y cuál es su cambio de variable, que me va a funcionar perfectamente. Bueno, lo primero, este ejemplo, identificarlas. Yo siempre insisto mucho que las ecuaciones diferenciales pueden tener aspectos muy diferentes. Hay que identificar el modelo, como las integrales. Y una vez que lo hemos identificado, pues lo resolvemos. ¿Es de Bernoulli? Sí. La vemos de esta manera, la igualamos, identificamos cada uno de los términos. ¿Quién sería P? Pues P sería 2x. ¿Y quién sería Q? Cuidado, que Q no es menos x por y elevado a la cuarta, Q es menos x solamente, porque el y elevado a la cuarta es lo que me la identifica como tipo Bernoulli, n igual a 4. Con lo cual haremos nuestro cambio de variable, que en este caso será menos 4 más 1 igual a menos 3. Entonces haremos el cambio v igual a i elevado a menos 3. Bueno, siempre que hacemos un cambio de variable tenemos que derivar el cambio y derivamos a ambos lados. Tenemos que la derivada de v respecto de x será la derivada, derivamos aquí respecto de x, que sería una derivada normal, menos 3 por y elevado a menos 4, derivada de y partido por x. Bueno, despejamos para tenerlo en esta forma y vamos a la ecuación que teníamos en el enunciado. Fijaos que si yo ahora en esta ecuación simplifico o bien multiplico por y elevado a menos 4 o simplifico lo mismo, me va a quedar esta expresión. Y ahora fijaos que el término y elevado a menos 4 diferencial de y respecto de x, que lo tengo aquí, lo voy a poder sustituir por menos un tercio de la derivada de v respecto a x. La nueva ya he transformado esta ecuación que dependía de x y de y, la he transformado a mi nueva variable, que es v, respecto a la variable x. La voy a arreglar para llevarla a la forma estándar de una ecuación lineal y vemos que P sería, vamos a ir para atrás un poquito, vemos que P sería menos 6x y que Q sería 3x. Bueno, como ya la tengo en la forma estándar, calculo mi factor integrante, que será e elevado a la integral de P, que será e elevado a menos 3x cuadrado, y ya tengo la solución, aplico la fórmula. Fijaos que aquí aparece v porque es mi variable dependiente. V por el factor integrante será igual a la integral de Q, que es 3x, por el factor integrante. Esta es una integral inmediata, ajustando constantes. Cuidado que tengo que acordarme de deshacer el cambio. V era i elevado a menos 3, que es v, y ahora simplemente, multiplico a ambos lados por 1 partido por i elevado al cubo para simplificarla un poco. Veo que puedo simplificar e elevado a menos 3x cuadrado y esta sería mi solución general, un poco más arregladita. Bueno, y el ejemplo cuarto que quiero comentaros es una ecuación, fijaos, esta forma general. Veis que si yo esta f de i pongo una i y quito f', tendría una función, tendría una ecuación diferencial del tipo que estamos trabajando en este vídeo. Pero ahora, en vez de una i, yo tengo f de i. Fijaos que aquí tengo que tener la derivada, igual que hacíamos en las integrales, que tenemos que hacer por la derivada de la transformación, pues aquí lo mismo. Si yo tengo una función que depende de i, aquí tengo que tener su derivada. Entonces, esta es la forma que también a través de un cambio de variable podremos transformar en ecuación lineal. Bueno, pues he preparado aquí un ejemplo en el que, fijaos,
Primero la voy a arreglar un poco, sería, bueno, la voy a arreglar, voy a pasar todo al otro lado y la llevo a la forma una función por diferencial de y partido por x más esta función, fijaos que es la derivada, está preparada, p, ¿quién va a ser? 2 coseno de x y q de x coseno de x por seno cuadrado. O sea, mi f de x va a ser coseno de y mi f', justamente, ya digo que está totalmente preparada para que se pueda resolver fácilmente. Fijaos entonces que el cambio de variable que yo voy a hacer, evidentemente, va a ser v igual a f de y, o sea, v igual a coseno de y. Ahora, voy a ir transformando esta ecuación en la nueva variable y fijaos en lo que me queda. Como v es igual a coseno de y, derivo el cambio, diferencial de v respecto de x es menos seno de y por diferencial de y respecto de x, y si nos fijamos, ya está preparado para que todo esto se transforme en diferencial de v respecto de x. Ahora, vamos para atrás, lo vemos, coseno de y por 2 coseno de x se me va a transformar en 2v coseno de x, y la parte correspondiente a q de x que no se ve modificada, ¿vale? Entonces, ahora la reconozco perfectamente como ecuación lineal, calculo mi factor integrante que va a ser e elevado a la integral de p de x diferencial de x, que es inmediata, y ahora ya tengo la solución general. Sería v, insisto, v no y, porque estoy en la variable v, que yo he hecho un cambio de variable, por el factor integrante igual a la integral de q, que hemos visto que es seno cuadrado de x por coseno de x, por el factor integrante. Bueno, ahora vamos a hacer con un poquito, vamos a detenernos en hacer esta integral, aunque es bastante fácil, pero es un poquito larga. Bueno, fijaos que esta integral yo le voy a hacer un cambio de variable que va a ser un nuevo cambio de variable que va a ser 2 seno de x igual a z. Entonces se me transforma e elevado a z. Fijaos que si yo derivo el cambio 2, la derivada sería 2 coseno de x diferencial de x igual a diferencial de z, es decir, que coseno de x diferencial de x se me va a transformar en diferencial de z partido por 2, y si el seno de x es z partido por 2, seno cuadrado de x se me va a transformar en z cuadrado partido por 4. Multiplico 4 por 2, 8 y lo saco fuera de la integral, y me doy cuenta de que es una integral muy sencilla por partes, la que tendré que hacerla 2 veces. Primero tomamos partes u como z cuadrado para que al derivar se me vaya bajando el grado, y v elevado a z. Bueno, entonces tengo esta integral, la coloco aquí y aplicamos la primera vez partes, que sería u por v, z cuadrado por elevado a z, menos la integral de v diferencial de u, elevado a z por 2z diferencial de z. Bueno, multiplico 1/8 y aquí saco el 2 factor común, simplifico y me doy cuenta que tengo que hacer otra vez la integración por partes, donde vuelvo a tomar por u como z para que se me baje el grado y diferencial de u como diferencial de z. Bueno, es una integral que se hacía en bachillerato, la volvemos a copiar para no perdernos por el camino, y fijaos que esta integral, pues simplemente vuelvo a aplicar partes, como hemos dicho, u por v menos la integral de elevado a z diferencial de z. Arreglo, ajusto un poquito, simplifico y me queda esta forma. Entonces, la integral que yo tenía aquí para resolver, la vuelvo a colocar, la escribo en verde para que se vea bien claro, me va a dar igual a toda esta integral, pero a toda esta función. Pero fijaos que esta z venía de un cambio de variable, un segundo cambio de variable. Es decir, que ahora con mucho cuidado, donde pone z voy a escribir 2 seno de x. Me va a quedar 4 por seno cuadrado de x por elevado a 2 seno de x menos un cuarto z, que es 2 seno de x, por elevado a z, que es elevado a 2 seno de x, más un cuarto de elevado a z, o sea, elevado a 2 seno de x. Saco factor común elevado a 2 seno de x, agrupo y me queda un medio, simplifico, seno cuadrado de x menos, simplifico, un medio de seno de x más un cuarto, más constante de integración. Fijaos que, vamos a avanzar, ahora retomábamos la expresión y tenemos que v por el factor integrante, que era la integral de q de x por el factor integrante, ya la tenemos integrada. Y vamos a simplificarla un poquito. Nos damos cuenta que podemos eliminar el v, el elevado a 2 seno de x,
y fijaos que me queda v igual. Aquí se me simplificaría, me quedaría este corchete, pero cuidado que esta c, cuando yo he multiplicado por elevado a menos 2 seno de x para simplificar, tiene que aparecer multiplicada por e elevado a menos 2 seno de x. Importante, si al hacer esta integral no nos damos cuenta de colocar aquí la constante de integración, cuando simplifiquemos nos quedaría v más c, esta función más c, y nos habría desaparecido esta exponencial. Bueno, esto es importante, puede ser, es normal que nos demos cuenta, pero también podemos estar despistados y equivocarnos ahí, por eso hago hincapié. Y por último, recordamos que habíamos hecho un primer cambio de variable, v igual a coseno de i. Deshacemos el cambio, coseno de i, y ya simplemente vuelvo a copiar y tengo la solución general. Bueno, pues con esto vamos a hacer ahora una recapitulación, como hacemos siempre en los vídeos, para repasar todo lo que hemos visto. Primero, forma general, derivada, coeficiente p, coeficiente de i y término independiente. ¿Cuál sería el factor integrante? Elevado a la integral de p de x diferencial de x. Y esta fórmula sería la solución general. Diferentes ejemplos que hemos visto, el estándar, el original, el básico, pero con una pequeña, una cosita aquí que hemos puesto una X para ver que tenemos que llevarla a la forma realmente estándar, es una pequeña variante. Este sería el ejemplo más sencillo. Un ejemplo un poquito, lo que hemos hecho, un poco de trampa, en el que si la hacemos de la forma natural nos sale muy complicado, no podemos hacerla, pero si le damos la vuelta a las variables y despejamos al revés, fijaos que aquí y funciona como variable independiente, ya sí que obtenemos la forma estándar. Un tercer caso en el que tenemos la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación como disfrazada, ¿no? Porque solamente tenemos que meterle un pequeño cambio de variable para resolver nuestro problema. Y luego otro caso también que podemos identificar es que en vez de tener una y, tenemos una función de y, entonces tenemos que tener también la derivada aquí, porque si no, no sería de este tipo, no podríamos hacer esa transformación. Entonces hacemos f de i igual a v, a partir de ahí ya resolvemos. Bueno, resumen de estrategias: lineal, Bernoulli, reducible, con sus estrategias clave, con su factor integrante y con las sustituciones que hay que hacer, y ya un último organigrama, un último esquema en el que nos preguntamos: ¿es lineal básica? Sí. Factor integrante y resolución. ¿No es lineal básica? Pues vamos a ver si podemos transformarla. O bien invirtiendo las variables, o bien identificarla como Bernoulli, o bien identificarla como de cambio de variable, por v igual a f de i. Bueno, reconocer el patrón, ya sabéis que es una idea que os intento comunicar siempre, es fundamental para resolver, y evidentemente os he dado una serie de ejemplos concretos, pero hay muchos más tipos, o sea, muchos más casos en los que a través de adecuados cambios de variable podríamos convertir en una ecuación lineal, pero sería imposible abarcar todos. Bueno, os agradezco que hayáis estado acompañándome en este vídeo y os invito a seguir viendo otros vídeos de la colección de ecuaciones diferenciales o bien de otras colecciones de matemáticas en general.